Vamos, a comenzar. Sí, Ya vamos a comenzar y vamos a dejar esta enseñanza para que la tengamos en nuestro catálogo, en la playlist de este libro que estamos analizando. Bien, entonces vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a hacer la oración. ¿Les parece bien? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu honor para conocer un poco más de tu palabra. Tú bien sabes que tenemos muchísimos asuntos, muchísimas cosas, muchísimos problemas que resolver en nuestra vida. Son problemitas mortales, pero sí nos afectan. Pero con mucho gusto estamos aquí a tu disposición en este momento que queremos conocerte un poco más, conocer sobre tu palabra. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacer las cosas realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis estimados, vamos a comenzar. Voy a abrir aquí mi presentación que les tengo preparada con mucho cariño. La preparé con mucho gusto. Preparé esta presentación para que la analizáramos. Está bien interesante y me da mucho gusto compartirla con ustedes. Compartir con ¿Cómo se ustedes. usa la Biblia? Así es. Órale. El título, ¿cómo se usa la Biblia? Bien, ya vamos entrando. Pensamos que ya lo sabemos, pero ha Sí, de haber ahí algo sí. que nos hace falta Yo hacer, digo que ¿no? sí lo sabemos porque nosotros, bueno, hemos Sí, estado preparándonos, solamente que vamos a reforzar lo que ya sabemos, vamos a clarificarlo y a fundamentar mejor todo este estudio sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, sí, nos va a servir de mucho y como vamos paso a paso, acuérdense que vamos, fíjense, vimos desde lo básico anteriormente, que es la primera parte, ahorita estamos entrando en la segunda parte ya de este libro y vamos paso a paso, cada vez más se va intensificando un poquito lo complejo de este estudio sobre la Sagrada Escritura, pero vamos paso a paso. Entonces, hoy vamos a aprender, vamos a rectificar y vamos a reforzar cómo se usa la Biblia. Bien, estamos viendo este libro de Palabra de Vida como como hemos estado viendo, palabra de vida del padre Flaviano Amatuli Valente, fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra. Y su eslogan del padre Flaviano Amatuli, Biblia para todos, Biblia para todo. En todos nuestros eventos necesitamos utilizar Biblia y estamos ya en la segunda parte. La semana pasada o la vez pasada terminamos la primera parte, ahorita vamos con la segunda parte, que es cómo acercarse a la palabra de Dios. La primera parte era cómo saborear la palabra de Dios y ahora es cómo acercarse a la palabra de Dios, que corresponde a esta segunda parte. ¿Cómo nos vamos a acercar a la palabra de Dios? Bien, entonces, en esta segunda parte vamos a ver 10 capítulos. En el primer capítulo, nociones generales, que hoy lo vamos a ver. Luego también en la próxima semana o la siguiente sesión sería la revelación. Luego, ¿quién es el autor de la Biblia? Eso sería otra sesión. El capítulo 4, ¿qué es la inspiración? Y luego la verdad de la escritura, la eficacia de la palabra de Dios, y luego el capítulo 7 el canon de la Biblia, fíjense,
Capítulo 8, interpretación de la Biblia. Capítulo 9, actitudes ante la palabra de Dios. Y capítulo 10, vocabulario bíblico más común. Es decir, bien completa esta segunda parte para que nosotros reforcemos todo nuestro conocimiento y lo que no sepamos, bueno, pues aquí lo vamos a tomar, ¿no? Vamos a aprender. Entonces, la segunda parte, cómo acercarse a la palabra de Dios. Ahora vamos a irlo viendo. Hoy vamos a ver capítulo 1, nociones generales. Antes que nada, las nociones muy generales, ¿sí? Sobre el uso de la Biblia, capítulo 1. Y entonces vamos a continuar, mis estimados. Entonces, fíjense, desde lo principal, desde el principio, desde lo básico, ¿qué significa la palabra Biblia? Ahorita lo vamos a ver, si ya lo sabemos, lo vamos a reforzar, A recordar. a recordar muy bien y a definir exactamente qué significa la palabra Biblia. Entonces, la palabra Biblia viene del griego biblión, ¿sí? Son estos, ahora sí que este tipo de palabras griegas. ¿Qué quiere decir biblión? ¿Y qué quiere decir biblión? Quiere decir libro. Luego, esta también es derivada, esta palabra griega es derivada de biblos, es decir, rollo de papiro, ¿sí? De ahí se desprende todo sobre la palabra Biblia. Es decir, hace referencia a un compilado o conjunto de libros. La Biblia es un conjunto de libros, un compilado. Así que la Biblia no es un solo libro, sino que está compuesta por muchos libros, ya lo sabíamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Facilito. La Biblia contiene 73 libros. Está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Sabemos que los hermanos separados pues tienen nada más 66 libros, ¿verdad? Seis, sesenta y seis. seis libros, porque toman 39 libros del Antiguo Testamento y no quitan ninguno de los 27 que añadió la Iglesia Católica y la puso como canon para la Biblia, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, ¿no? 39 y 27 son 40 y 20, 60. 67 menos 1, ajá, 39 del Antiguo más 27 del Nuevo Testamento, ellos los tienen. Entonces ellos tienen 66 libros, mutilaron la Biblia y uno de esos libros bien importantes es el libro de sabiduría, el que ellos quitaron. Bien, entonces ya sabemos por dónde se van dirigiendo. Bueno, ¿qué otros nombres tiene la Biblia? La Biblia se conoce también como Escritura, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32, y también segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Estos versículos le llaman escritura a la Biblia. Es correcto. Y escrituras también le llaman ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, 27. En un momento más vamos a ver a detalle las citas bíblicas. También se le puede llamar escrituras sagradas, según Romano 1, 2. Esto es para que veamos que está sustentado, ¿no? También se le llama, también tiene otro nombre que es sagradas letras, según San Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y luego también tiene otro nombre. La Biblia se le puede llamar palabra de Dios, como nosotros ya sabemos. Eso está, según San Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y otros nombres que recibe comúnmente son los siguientes. Pues testamento, porque tenemos primero y segundo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Se le puede llamar testamento, a la Biblia también se le puede llamar libro santo, también se le puede llamar libro sagrado y santas escrituras, entre otros nombres. Entonces, ¿qué contiene la Biblia? Bien, ahora, ¿qué contiene la Biblia? La Biblia contiene la palabra de Dios y es un mensaje de amor en el que Dios se da a conocer a los hombres y les enseña su plan de salvación. Fíjense qué importante. A mí me ha costado mucho definir, simplificar y sintetizar
¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué la necesitamos? ¿Qué contiene la Biblia? Entonces está facilito, es un mensaje de amor, ¿sí? De un padre, vamos a decirlo así, Dios es nuestro padre, es un mensaje de amor en el que Dios se da a conocer, es decir, por medio de la Sagrada Escritura nosotros vamos a conocer a Dios, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es Él, hasta donde nuestra mente nos dé a entender, cuál es su voluntad, cuando estamos haciendo las cosas conforme su divina voluntad. Dios se da a conocer a los hombres y les enseña el plan de salvación, nos enseña el plan de salvación, es decir, el paso a paso para nosotros aceptar la salvación que ya nos las dio nuestro Señor Jesucristo, porque hay que aceptarla. Entonces ese es el plan de salvación, hay que aceptarla, hay que perseverar siempre y en la Biblia está el paso a paso como si fuera, vamos a decirlo así, como una receta de cocina que debemos de seguir al pie de la letra. Obviamente cuando caemos sabemos que tenemos forma de volver al camino indicado, ¿no? Por Dios. Ahora, vamos de lo más general a lo particular. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento nada más? Pues el Antiguo Testamento contiene lo que sucedió antes de Cristo, es decir, la manifestación de Dios y su alianza con el pueblo de Israel por medio de quién? De Moisés. Moisés. Bien, ahí está el mediador, Moisés. Ha habido muchos mediadores, pero en otros casos, pero uno de los más importantes en el Antiguo Testamento es Moisés, ¿no? Que es una prefigura de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento contiene lo que sucedió antes de Cristo, es decir, la manifestación de Dios y su alianza con el pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Dónde se estableció la antigua alianza? Se estableció en el monte Sinaí unos 1250 años antes de Cristo mediante la sangre de un Cordero. cordero, ¿verdad? Que antes sí era literalmente un cordero, un animalito. Y ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto fue una preparación. Entonces vamos a leer ahora sí, con Biblia en mano, Éxodo 24:8, ¿sí? Ahí viene sustentado, o más bien ahí podemos ver cómo se llevó a cabo, de qué manera se llevó a cabo la antigua alianza y dónde se llevó a cabo y entre quién se llevó a cabo, ¿no? Vamos a leer Éxodo 24:8. Entonces, la antigua alianza se estableció en el monte Sinaí unos 1250 años antes de Cristo mediante la sangre de un cordero. ¿Sí? Éxodo, ¿qué? 24, 8. 24:8. Para que tenga más peso, pues esto que estamos leyendo, ¿no? Dame- Esto que nos está explicando. Éxodo 24:8, adelante. Moisés roció la sangre de los sacrificios sobre el pueblo, ratificando el pacto entre Dios y ellos. ¿Sí? Entonces Bueno, Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Ahí está. ¿La sangre de quién? La sangre de un cordero, ¿verdad? Hicieron sacrificio, tomó la sangre con la que roció al pueblo, fíjense, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Ahí está registrado en Éxodo 24:8, simplificado, pues, porque hay muchas citas bíblicas, ¿no? Pero entonces ahí está de qué manera se hizo esa alianza. Entonces, fíjense cómo nos va, cómo esto es la prefigura de cuando Jesucristo va a decir, esto es mi carne que es entregada por ustedes. Es mi Hagan esto sangre en memoria mía. Esto es mi sangre. que será derramada. Esta copa es la nueva alianza, con mi sangre que será derramada por ustedes, es decir, para la salvación de ustedes, ¿no? Entonces, ahí está bien clarito. Fíjense, esa cita a mí me gusta mucho porque se ve bien la prefigura
de lo que nos va a decir luego nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya vimos qué contiene el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué contiene el Nuevo Testamento? Facilito, ¿verdad? El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde Cristo para acá. Es decir, la manifestación plena del Padre mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya está plenamente manifestado el Padre Dios mediante su Hijo. Bien, entonces ya hay muchas cosas que ya se van a clarificar, ¿sí? Va a estar todo, ya se va a revelar bien el plan de salvación de Dios, cosa que antes no se había revelado completamente. Entonces, hizo alianza con el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Antes era el pueblo de Israel, ahora el nuevo pueblo de Dios, ¿quién es? Es la iglesia. Entonces, la iglesia, nosotros con toda confianza podemos decir que es el nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Jesucristo y su alianza con el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, destinada a llevar el evangelio a todos los pueblos. ¿A quién le encargó Jesucristo su palabra o a quién destinó para llevar el evangelio a todos los pueblos? A su iglesia. Fuera de su iglesia no es válido, no porque los sacerdotes o los obispos o el papa no quieran, no quieran que se predique la palabra de Dios, sino que claramente en la Biblia nos revela que por medio de la iglesia, ¿sí? Por medio de la iglesia se va a llevar a cabo, se va a llevar el evangelio a todos los pueblos. Y vamos a leer Hebreos 1:1 al 2. Ahí nos va a decir cómo se revela en los últimos tiempos, en estos días, Dios para nosotros, ¿no? Hebreos 1:1, vamos a leerlo. Y aquí nos va a decir cómo, quien lo tenga, lo lee de una vez, ¿eh? Ya sin preguntar. Este, aquí, fíjense, esta cita es muy clarificadora. También es de las que me gustan mucho porque nos explica así, bien sintetizado, cómo antes, por medio de los profetas, Dios se había revelado, ¿verdad? Pero ahora se reveló ya para nosotros, para estos nuevos tiempos, se reveló ya por medio de nuestro Señor Jesucristo, completamente revelado todo el misterio de su plan de salvación y todo lo que se sigue clarificando, ¿no? Explicitando para que nosotros conozcamos. Hebreos 1:1 al 2. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Así es, ya ahí nos está explicando. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los Profetas. profetas. O sea, no había esa revelación tan completa como la tuvimos ya en este tiempo, ¿sí? Por medio de los profetas, hasta que en estos días, ahora sí, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. Y como, por ejemplo, ahorita que nosotros no lo conocimos en carne y hueso, ¿cómo nos habla? Pues por medio de su evangelio. Ahí está su Hijo, por eso la palabra de Dios. A nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Pues casi nada, ¿no? Pues es el Hijo, él es el heredero de todo el poder de Dios y por si fuera poco, pues él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, la segunda persona divina. Entonces, ahí está claro. Luego vamos a leer Marcos 9:7. Marcos 9, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 7, donde nos va a presentar Dios a su Hijo. El Padre nos va a presentar a su Hijo. El quien la tenga, que la lea.
Sí, voy. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, óiganlo. Así es, óiganlo, escúchenlo, nos está diciendo el Padre. Bien, entonces así no, así ya nos los presentó y ya él dio testimonio, ¿sí? Dio testimonio que es su hijo muy querido, escúchenlo. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Así nos los presenta Padre Dios. Marcos 16:15, cuando, ahora sí, ya después de presentado, vamos a decirlo así, después de presentado el hijo, hagan lo que él diga y él, como es enviado del Padre, así envía a sus apóstoles. Y de los apóstoles hay sucesores que son los obispos y los sacerdotes. Y Así les es. dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Ahí está. Entonces a sus apóstoles les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Buena nueva que es el evangelio a toda la creación. Así es. Pero obviamente debe de ser miembros de la iglesia, deben de ser sus apóstoles, y si no son ya los apóstoles, deben ser sus sucesores de esos apóstoles que instituyó Jesucristo y que también están en comunión con la iglesia, en comunión con el Papa. Ahora, ¿dónde se estableció la nueva alianza? Ya vimos dónde y cómo se estableció la alianza, la antigua alianza, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Moisés rociando la sangre del cordero sobre el pueblo. Ahora vamos a ver dónde se estableció la nueva alianza. Ahí va el paralelismo. La nueva alianza se estableció en el Monte Calvario mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso para nosotros la cruz es poder de Dios, porque ahí se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si fuera este, El altar. el altar, precisamente donde se degollaba el Cordero de Dios, precisamente eso era símbolo de lo que ahorita iba a ocurrir, ¿no? En los últimos tiempos con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:19. Vamos a leer esta de Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20, donde Jesucristo anuncia bueno, nosotros debemos de comer su carne y beber su sangre. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí está, hasta ahí es el 20, ¿verdad? El 20. Muy bien. Después tomó pan y dando gracias, nosotros sabemos que el pan es su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Ahí está. Esto es. No esto significa, ni esto es símbolo de mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, es decir, para la salvación de ustedes, pues, y hagan esto en memoria mía, pues es una orden, Mandato. un mandato, y eso es la ordenación sacerdotal. Hagan, es una ordenación. Y sacerdotal, Hagan ¿por de qué? hacer, ¿no? Ajá, y hagan, ¿y por qué una ordenación sacerdotal? Porque el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Pues ofrece sacrificios, ¿sí? Por el pueblo y por sus propios pecados. Y el sacrificio ahorita lo está haciendo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. Además es un memorial que actualiza ese sacrificio. Por eso estamos hablando de dónde se estableció la nueva alianza.
aquí se va a establecer la nueva alianza, nada más que Jesucristo ya nos está avisando, le está avisando a sus discípulos. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está ya la sangre, la carne, el cuerpo ya con el pan. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, es decir, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es derramada por ustedes, es decir, para salvación de ustedes. Ahora, ¿dónde empieza realmente el Nuevo Testamento? Porque ahí puede haber confusión. Yo antes me confundía, pero bueno, ya varias veces vi esta afirmación que dice, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Con el nacimiento de Jesucristo o con su muerte? Entonces ahí está medio confuso, Confuso. pero más bien ya está bien clarificado por nuestros maestros de la iglesia, ¿sí? Que ellos ya nos revelan qué es lo que pasó. El Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo. Por eso anteriormente decíamos que aquí donde vimos, en el Monte Calvario, ¿sí? Allí inicia con la muerte de Cristo el Nuevo Testamento, no, no con el nacimiento. Y ahorita nos los va a explicar por qué. Dice que encontramos en los libros del Nuevo Testamento la historia de Jesús, sí, su nacimiento, ¿no? Y todo su proceso, incluso de su infancia, porque se escribieron mucho tiempo después, ¿sí? Después de que él murió, se escribieron esos relatos, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, porque él no dijo, vayan escribiendo todo lo que voy Les voy a haciendo. enseñar. Ajá, él les enseñó, estuvieron con él, aprendieron y ya después los discípulos tomaron la decisión de escribirlo para tener precisamente estas enseñanzas para todos, para todo el pueblo que se seguía evangelizando, ¿no? Entonces, los mismos evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento nos aclaran que Jesús mismo vivió bajo el Antiguo Testamento observando la ley él mismo. Por eso no empezaba el Nuevo Testamento todavía, porque él todavía estuvo en el Antiguo Testamento y tenía que cumplirlo, Él ¿verdad? cumplió todavía con las leyes judías. Así es, sí, por eso todavía seguía el Antiguo Testamento. Sí, sí, Entonces lo eso, bueno, sabía. eso lo vamos clarificando, ¿no? Vamos a leer Lucas 2:21, donde precisamente hay una enseñanza donde podemos ver que sí Jesucristo cumplía el Antiguo Testamento, vivió en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:21, A adelante. ver quién la tiene que lo lea Sí, para que participen. sí, con su Biblia. De una vez quien lo tenga, lo lee. Ya se fue Juan Pablito, parece que tiene problemas Conexión. con su conexión. ¿Quién la Ya, tiene todavía, ya, no? ya llegó Clara y Diana también. Qué bueno que nos acompañan. Estamos viendo cómo utilizar la Biblia. Ya es la segunda parte del libro del padre Fabiano Maturi. Lucas 2:21, adelante. Cumplido los 8 días. Sí, Diana. Diana, mejor que lo lea para acá. Diana. Gracias, perdón. Es que tarda un poco en activar mi micrófono, pero Sí, gracias. sí, está bien. Buenas noches. Buenas noches, adelante. 2:21. Sí. Al octavo día circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Ahí está. 8 días llegó el tiempo, 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño. Es decir, a los 8 días Jesús se circuncidó, cumpliendo La ley. la antigua alianza, ¿verdad? Para pertenecer al pueblo de Dios. O sea, no porque lo necesitara él, sino porque Jesucristo lo cumplió a cabalidad
el debido orden, como sabemos, ¿no? Por eso también se bautizó, porque pues él no tenía pecado, él no necesitaba bautizarse, pero para darnos ejemplo de que nos debíamos de bautizar y cumplir el debido orden, se bautizó. En este caso, se circuncidó. Y a partir de que se circuncida él, precisamente ya después en Colosenses nos va a decir que esa circuncisión de Jesucristo se acaba ahí y nosotros en él estamos circuncidados y ahora la nueva circuncisión es el bautismo. Por eso también sabemos ese, ese, ese dato. ese dato y ese sacramento que nos dejó para recuperar el don preternatural que habíamos perdido. Entonces llegó el tiempo de circuncidar al niño Jesús y se le puso el nombre de Jesús, precisamente nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Gálatas 4:4. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 al 5. Bien, donde también nos muestra cómo Jesucristo en el tiempo que era pertinente, ¿sí? Él cumplió con el Antiguo Testamento, pero ahora ya ya nos deja la salvación por medio de que él cumplió todo lo que el hombre no pudo haber cumplido. Gálatas 4:4 al 5. Adelante. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley. Sigue. Así, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Allí está. Por eso precisamente estábamos sometidos a la ley y ya nos libera nuestro Señor Jesucristo y hacernos hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Dice aquí en esta traducción, ahí está, entonces, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Quién es esa mujer? María. María, nuestra madre, madre de nuestro Señor Jesucristo, y sujeto a la ley, o sea, Jesucristo sujeto a la ley de la antigua alianza. ¿Para qué? ¿Para qué estaba sujeto a la ley? Para redimir, o sea, para salvar a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos, o sea, para pagar por los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Por eso nosotros sí somos hijos. Por medio de Pero nuestro Señor adoptivos, ¿no? Jesucristo somos adoptivos. El único hijo legítimo, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Ese dato también está interesante. Ahora, pero con su muerte queda establecida la nueva alianza o nuevo testamento. Ahí está. Cuando muere Jesucristo, ahí se establece el Nuevo Testamento, no cuando nace. Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Yo sí esa duda sí la tenía, pero ya, bueno, Sí, es que él ya la había aclarado de antes. chiquito, pues María y José, pues ellos Cumplían judíos con todo. cumplían con toda la ley. Así es, Entonces a su hijo, pues por igual así es. también. Lucas 22:20, vamos a leerlo. Bueno, se lo voy a dar de una vez. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está él diciéndonos que esa es la nueva alianza. Ahora, Hebreos 10:8. Esta sí está buena para que la leamos. Está interesantísima. A ver, hay bonita revelación aquí. Revelación que no tenían, vamos a decir, no tenían los del Antiguo Testamento. Todo esto que revela San Pablo, acuérdense que es como es revelación de primera mano de Dios para San Pablo, que le va revelando los misterios y él nos los va revelando en sus cartas.
Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Sí, a ver, espera. Adelante, del 8 al 10. No, no se ¿Es escucha. el capítulo 10? Ajá, 10, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Aquí sí dice, sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no has querido, ni te han agradado, las cuales se hacen según la ley. Y entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa, en esa voluntad seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez hecha una vez para siempre. Así es, la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, nosotros sabemos que sí, hecha una sola vez y para siempre, siempre. Claro que sí sabemos, es la única ofrenda. Nosotros no hacemos otro sacrificio nuevamente. Nada más se hacemos el único sacrificio que dejó nuestro Señor Jesucristo, que dijo, hagan esto. Por eso arriba leímos, hagan esto en memoria mía, ¿sí? En Lucas 22:19 en adelante, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica precisamente enseña eso y sabemos de que la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Esa es la voluntad de Dios y que seamos santificados por esa ofrenda. Fíjense que la Eucaristía, precisamente con la Eucaristía somos santificados, porque es una ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, que la actualizamos en cada misa, en cada Eucaristía, en cada acción de gracias. Y es lo que nos está diciendo Hebreos. Comienza por decir, ¿quién dice? Jesucristo dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, le está diciendo al Padre, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley, ¿sí? Antes, bueno, eso pedía la ley, pero ahora ya hay una ley más perfecta, que es la ley del amor, ya está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces sigue diciendo Jesucristo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿De quién? Del Padre, el Hijo, la voluntad del Padre. Con esto anula el primer orden de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que ya se acaban los sacrificios con los animales, ya se acaban los sacerdotes que sacrificaban animales. Sacerdotes del Antiguo Testamento se acaban. Pero con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Es decir, hay nuevo sacrificio, por lo tanto, si hay sacrificio, hay nuevos sacerdotes. Y eso es lo que no entienden los hermanos separados. Inmediatamente dicen, no, pero es que ya no hay sacerdotes. ¿Cómo no? Si está escrito que hay un nuevo orden de las cosas. No, pero es que ya no hay sacerdotes. Los sacerdotes de los católicos están usurpando al mismo Jesucristo, porque Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Sí, Jesucristo es el sumo sacerdote y el sumo sacerdote es jefe de los sacerdotes y el sumo sacerdote puede establecer más sacerdotes. ¿Sí? Por eso aquí está diciendo, con esto anula el primer orden de las cosas, o sea, sacerdotes del antiguo, para establecer el segundo, sacerdotes del Nuevo Testamento, que son nuestros presbíteros. Con esta se comprueba y hay otras más, ¿no? Pero ahorita estamos analizando estas citas bíblicas y también analizando lo de la primera, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí estas son unas citas que estamos analizando. Entonces continuamos. Ahora sí, ¿cómo se usa la Biblia? Vamos paso a paso. ¿Cómo se usa la Biblia? Según la iglesia. Cada libro se divide en capítulos, ya lo sabemos, marcados con un numerote grande, ¿verdad? Capítulo. Cada libro se divide en capítulos marcados con un número grande. Ahora, cada capítulo a su vez está dividido en versículos que son los números pequeñitos. Ya lo sabemos. Para citar o señalar un texto de la Biblia,
hay que decir primero el libro, después el capítulo y al final el versículo. Fíjense, esto es una norma que nos está dando la iglesia. Y entonces los hermanos separados, para distinguirse de la iglesia católica, pues claro, está bien, nada más que por eso identificamos a alguien que tiene formación protestante y que empieza a tener ya formación protestante. Ellos hacen todo al revés, fíjense. Si ustedes ponen atención, ellos nombran primero el versículo, luego el capítulo y luego el libro. O sea, todo al revés de como manda la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, a lo mejor no lo han detectado, pero sí, así lo hacen los protestantes. Entonces, para citar o señalar un texto de la Biblia hay que decir primero el libro. Para nosotros es algo muy familiar, ya lo sabemos. Primero el libro, después el capítulo y al final el versículo. Es hasta más fácil, es hasta más ordenado. Por ejemplo, San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Bien, para agilizar el uso de la Biblia se han convenido algunas abreviaturas para los libros y el uso de signos ortográficos para marcar las debidas separaciones entre libros, capítulos y versículos. Cada Biblia en el índice trae la forma abreviada de cada libro. Por ejemplo, Génesis se abrevia Gen. Isaías se abrevia Is. San Mateo se abrevia MT. Primera carta a los Corintios se abrevia 1 Cor. Estamos viendo ejemplos. Apocalipsis se abrevia AP y así, etcétera, ¿no? Con los demás libros. El significado de los signos es el siguiente. La coma. ¿Cuál es el significado de la coma? Esta coma se usa para separar, o más bien, ¿para qué se utiliza? Se usa para separar el capítulo del versículo. Es decir, lo correcto precisamente es poner el capítulo 1, coma, versículo 3. A veces, bueno, yo por ejemplo antes ponía, digo, bueno, pues con que yo lo entienda está muy bien. Yo antes ponía Génesis, el 1, punto, el 3 vamos a decirlo, para separar. Pero no, bueno, pues si las reglas ya están dadas, pues hay que hacerlo así, como lo manda la iglesia. La coma se usa para separar el capítulo y el versículo. Ejemplo, gen, o sea, abreviado, gen 1,3. ¿Qué quiere decir? Génesis capítulo 1 versículo 3. Yo todavía me acostumbro, o sea, a mí me gusta, pero eso ya es cosa de gusto, ¿no? Y una cosa es el gusto y otra cosa es saber algo que sí es oficial por la iglesia. A mí me gusta poner siempre toda la palabrota, así, toda la palabra completa, no palabrota, sino toda la palabra completa. Génesis y con letras mayúsculas, porque me gusta ver de qué estoy hablando, no estarme imaginando luego la abreviatura, pero pues obviamente pues sí es muy común, o sea, es muy práctico poner mejor abreviatura, por espacio, porque rápido lo colocas, por rapidez, ¿no? Pero yo sí me gusta poner todas las letras y en mayúsculas. Génesis capítulo 1, 3. Pero aquí nos está dando la instrucción. Ahora, el guión. ¿Para qué nos sirve el guión y qué es el guión? Se usa para señalar separaciones entre versículos, como ya sabemos, a veces también entre capítulos. A veces sí es medio complicado, ¿eh? Ya ha pasado, ya yo he visto algunas referencias por ahí en las lecturas de cada día como a veces también entre capítulos y se confunde uno. Y se traduce como al, o sea, del 1 al 3 como al, así se traduce, el guión. Estamos hablando del guión. Vamos a poner un ejemplo aquí que nos da.
Mateo 28, fíjense, MT 28,18-20. Eso significa San Mateo. Así sería lo correcto que nosotros leyéramos en el Evangelio, por ejemplo, con decir San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Yo a veces me gusta decir también Evangelio de San Mateo. A veces, pues podemos decir nada más Mateo 28, Mateo 28, 18, 20. También se puede, ¿no? Pero pues aquí nos está dando ¿Cómo hacerlo? cómo hacerlo, Más correcto, pues, lo y mejor entendible. correctamente. Así es. San Mateo capítulo 28 versículos del 18 al 20. Ahora esta, JN 13,36-14,3. ¿Qué significa? San Juan capítulo 13 versículo 36 hasta el capítulo 14 versículo 3. Fíjense, esto está curioso. Y ahorita vamos a ver uno más para que nosotros lo descifremos, a ver cómo andamos en este tema de interpretar, estas abreviaciones. Fíjense, Juan 13,36. O sea, estamos en el capítulo 13 versículo 36, pero de ahí hay un guión y nos manda que lleguemos hasta el capítulo 14. Fíjense, de capítulo a capítulo, desde el 13 hasta el 14, pero nada más al versículo 3, el Mm. versículo 3. O Entonces está sea que medio curioso. se lee el capítulo 13 versículo 36 todo, 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 hasta llegar al capítulo 14, 14 3. ajá. Yo creo que aquí pues acaba, en el 36 acaba el 13, vamos a decirlo así. Por eso luego manda al 14. Pero ahorita, a ver, vamos a descifrar una nosotros, ¿eh? Bueno, aquí está el punto. El punto que significa es la Y, como un enlace, ¿sí? Ese es el punto. Ejemplo, aquí está el ejemplo. Mateo, a ver, MT, que es Mateo 7,16, o sea, capítulo 7, versículo 16, punto 20, es decir, o sea, 7:16 y el 20. Pues sí, este está sencillito. Entonces ya nos los traduce San Mateo capítulo 7 versículo 16 y versículo 20. Atentos porque O sea que el ahorita vamos a 16 se participar lee y de ahí te pasas al al 20. 20, o sea, se salta. O sea, no vas a leer el 17 ni el 18 No, ni el 19. se salta. Así es. Ahora, el punto y coma se usa para separar un texto bíblico de otro. Un texto bíblico de otro. Bueno, pues sí. A ver el ejemplo. Marcos 1:8, punto y coma, del 10 al 14, pero sigue siendo Marcos, pero nos saltamos del 10 al 14, punto y coma, y luego Lucas 1 al 38. Ajá, sí. Sí, son tres, estamos hablando de dos veces Marcos y una vez Lucas. A ver, San Marcos capítulo 1 versículo 8. Luego, San Marcos capítulo 10 versículo 14. Punto y coma. San Lucas capítulo 1 versículo 38. Bueno, nos podemos confundir luego, pero ya por eso lo estamos analizando aquí, ¿no? Ya después uno solo ya va agarrando, lo va reflexionando mejor. Ahorita nomás es una repasada. La S, ¿qué significa la S? A ver, ¿quién sabe qué significa la S? Está fácil, pero puede ser y ahorita también para que reflexionemos. La S, ¿qué significaría? Cuando se pone así un, este, una cita bíblica. ¿Qué significa la ¿Cuál S? era ese? A la S, ajá. Bueno, yo sabía que dos S significaba siguientes, ¿no? Sí, exactamente. Dos S significa siguientes. Y Pero una S por lo tanto, Singular. Siguiente.
Ajá. Ah, Ajá, entonces una S sería siguiente nada más, o sea, en singular, ¿sí? Y dos S significa, como dice Juan Pablo, siguientes, o sea, los siguientes hasta donde te digan o hasta donde veas que ya acaba el contexto que quieres leer. Entonces, la S significa y siguiente. Un ejemplo, Juan 1:1 S. ¿Qué quiere decir? San Juan, capítulo 1 versículo 1 y siguiente, es decir, nomás el que sigue. El 1 versículo 1 y el siguiente, o sea, el 2. Ahora sí, SS, ya nos lo dijo Juan Pablo, significa y siguientes. Y un ejemplo sería Mateo capítulo 5 versículo 3 y siguientes. Ahí está. Es decir, que vas a leer los siguientes, hasta donde acabe la idea, pues, de los versículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa A, B y C en una cita bíblica que damos? en una cita bíblica. ¿Sí? A, B y C. Bueno, yo sabía que Abrir, ¿no? En ¿Cómo? algunas Biblias de estudio así se dividen algunos versículos. No sé si se refieren a eso. Sí, alguien más, alguien tiene otra idea. Abrir, Mande. A, B, C. abrir para mí. ¿Abril? No, 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 en la cita bíblica. Miren, es esto lo que dice Juan Pablo. Ay, caray, ya te estoy haciendo santo. Juan Pablito, ya se fue. Es lo que dice Juan Pablo. A, B y C significa lo siguiente. Dice, después de los versículos, estas letras significan parte del versículo, ya que algunos versículos son muy grandes. Sin embargo, estas separaciones de los versículos no están señaladas en la Biblia, ¿sí? O sea, eso es nada más como algo que ya nosotros por consenso podemos decir, bueno, lee la cita bíblica, el versículo, la parte A, o sea, la primera parte. Si está muy largo, lee la parte B. Si no está muy largo, lee la parte B, tiene dos partes. Y hay unos que sí son versículos bien larguísimos. Entonces, por eso hay parte A, parte B y parte C. Entonces, eso también nos lo vamos a encontrar. Dice aquí, estas separaciones no están señaladas en la Biblia, pero nosotros sabemos que así podemos entendernos mejor. El ejemplo, Hechos 2:40, parte A. Ahí está. Así se describe Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículo 40, la parte A, es decir, la primera parte nada más. Otros ejemplos, Génesis 22:7. A ver, Génesis 22:7. ¿Cómo diríamos aquí? A ver, Gen 22:7. Con lo que ya vimos, ¿cuál sería la descripción de esta cita bíblica? ¿No? Ahí les va. Ahí les va para que no. Esta así se va a describir. Libro de Génesis, capítulo 22 versículo 7. Bien. Ahora esta, Isaías 42:5. ¿Cuál sería la descripción? Ahí les va. Libro de Isaías, o sea, no nomás Isaías, pues así como dije, ¿verdad? Se olvida, pero bueno, para que sepamos qué es lo correcto. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 2 al 5. Es decir, el 2, el 3, el 4 y el 5 lo vamos a leer. Aquí esta yo la voy a describir. Miren, aquí yo diría que primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo del 7 al 10 y el versículo 14. A ver si es esa, así la descripción. Ahí está, miren, sí. Primer libro de los Reyes, capítulo 16,
versículo del 7 al 10 y versículo 14. Ahí está, sí me salió. Vamos a ver otra. A ver, este ejercicio también lo voy a hacer yo y ustedes quien pueda váyanlo haciendo también mentalmente o si no, me lo dicen si quieren participar. Esta cita bíblica dice así. Está media compleja, pero sí, así. A ver, Are, ¿puedes decir esta cita? No, ¿verdad? Ahí va. Mateo, A ver, adelante. Mateo del 21, del 11 al 20, del 1 al 21, del 31 Salmo. Ah, ¿qué pasó, María Cristina? Me estás... Estoy mal, ¿verdad? Bueno, bye. No, pues me estás choreando, María Cristina. Ya me dijiste otra cita que no está aquí. Fíjense, es A ver, San... yo se la leo. A ver. San Mateo capítulo 7 versículo 21 al 27 y 31, 34. Pero te faltó aquí, Ah, fíjate. Y, y capítulo, no, no, y versículo 31 al 34. exactamente. San Mateo. Bueno, ya me acercaba. Ajá, ahí va, miren. A ver si da, ¿eh? Y ahorita la vamos a describir aquí porque aquí la A tengo. ver, ajá. San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 27 y versículos del 31 al 34. Así sería para mí. Ahora vamos a ver qué dice aquí. San Mateo, capítulo 7. Versículos del 21 al 27 y versículos del 31 al 34. Creo que sí, le atiné. ¿Sale? Un 10 para Miguel. Ahí está. A ver, dime A esta. ver, Juan Pablito. ¿Quién me dice esta? Está facilita. Es Juan capítulo 6 versículos 51 y siguientes. Ah, sí, Exacto. bien fácil. No, pero te faltó. Ajá. Acuérdate que hay que decir San Juan, capítulo Ah, 6 versículo 51 y siguientes. A ver si es cierto. Ahí está, mira. San Juan, capítulo 6 versículo 51 y siguientes. Ahora esta. Diana. A ver, sería San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mm, Es una A. Ajá, sí, pero no, no A me ver. acuerdo. Es la parte A. Ah, La parte Ok, A. O sea, nada más la primera parte. La parte A. Aquí está, mira. parte A, Sí, parte B, parte parte C. C. ok. Ya, San sí. Mateo, capítulo 16 versículo 18 parte A. Sí, ya nada más te faltó eso de la parte A. Ahora, Clara, a ver, ahí está. Clarita. Ah, no, ya no está. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Bueno, esta la leemos. A ver, yo la leo. San Lucas, capítulo 19 versículos del 47. Ah, miren, aquí esta está curiosa. Ajá. Está curiosa. ¿Quién la lee? San Lucas, capítulo 19 versículo 47 al capítulo 20 versículo 8. ¿Sí A o ver, no? ¿Verdad? San Lucas capítulo 19 versículo 47 al versículo 20, no, al capítulo 20 versículo 8. Así es, fíjate, Mm, del 19 vamos a saltar al 20, por eso está el guión aquí. Ahora vamos a comprobarlo. San Lucas, del capítulo 19. Ah, versículo, fíjense, yo dije San Lucas, capítulo 19 y no es, de una vez se va anunciando del capítulo, fíjense, San Lucas, del, Ya porque se ya, salieron. ajá, ya sí, sí, no, aquí estamos. Del capítulo Yo 19 versículo 47 al capítulo 20
versículo 8. Aquí estamos, María Cristina. Ya vienen las actividades, o sea, tareas. En la parte primera decían tareas y en esta segunda parte dicen actividades. Entonces vamos a hacer las actividades. ¿Qué nombre recibe la palabra de Dios en estos textos? Atentos, a ver quién nos ayuda. ¿Qué nombre recibe la palabra de Dios en estos textos? En Hechos 1:16. ¿Qué nombre recibe la palabra de Dios en Hechos 1:16? A ver, vamos a leerlo. Hechos 1:16. Para descubrir qué nombre recibe la palabra de Dios, o qué nombre recibe la Biblia, o qué nombre recibe las Santas Escrituras. Eh, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Adelante. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo. A ver, ahí vamos a descubrir, ¿eh? Atentos. Dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura referente a Judas, que se hizo el guía de los que que prendieron a Jesús. De él habló el Espíritu Santo por boca de David. ¿Sí era ese? Sí, Sí, entonces, ahí está la ¿qué palabra qué nombre recibe la palabra de Dios en este texto? en esta cita bíblica. ¿Quién se dio cuenta? Escrituras, dijo. Ajá, escritura, ¿Escritura? Escritura. escritura. Ahí Es está. correcto, ahí está. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, ¿sí? En la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Entonces, ¿qué nombre recibe la palabra de Dios en este texto? Recibe el nombre de escritura. Ahora en segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo Capítulo 3. 3, versículo 16. Vamos a leerlo. A ver, ¿Quién lo ¿cómo, tiene? cómo le va a llamar San Pablo aquí en este versículo a la Biblia o la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. A ver qué hora es. ¿Todavía no? ¿No la tienen? Bueno, yo creo que les voy a No tener. estoy buscando. Ah, bueno, Estoy dando chance. sí. Ya la siguiente ya la pongo para que nos vayamos rápido. Nomás esta, la última, para que ya vamos a terminar. Falta muy poquito. Es más, esta segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 está llena de enseñanza apologética. Ya la encontré. A ver, sí, adelante. Dice, todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Ahí está, para eso es la escritura. Entonces, ¿qué nombre recibe aquí la palabra de Dios? Otra vez. Escritura. Escritura, exactamente. Toda la escritura, ahí está, esa es la palabra de Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, y para arguir, o sea, rebatir, para corregir y para educar en la justicia. Segunda de Pedro 1:20, fíjense cómo le llama Pedro en este texto a la palabra de Dios. Es que estamos viendo cómo se le puede decir a la palabra de Dios, cómo se le puede llamar. Entonces, en esta segunda de Pedro 1:20, la palabra es escritura. También, fíjense, ya llevamos 3 citas bíblicas que le llaman a la palabra de Dios escritura. Sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahora en Deuteronomio 31. Deuteronomio capítulo 31, Bueno, versículo 9 Vamos, al 11. vamos a poner en práctica. Libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9 y versículo 11. ¿Es y? Sí, Sí, el ¿verdad? punto es El sí. punto. Moisés puso esta ley por escrito y se la entregó a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como también a todos los jefes de Israel. Entonces, aquí, ¿cómo se le llama a la palabra de Dios?
Ley, Ley, fíjense, en el Antiguo Testamento, ley en el por tiempo de escrito. Moisés, se le llamaba, a la palabra de Dios se le llamaba ley. Y aquí lo vamos también a corroborar. Cuando todo Israel se junte para presentarse ante Yahvé en el lugar elegido por él, ustedes leerán esta sagrada escritura en presencia de todo Israel. Pero aquí dice ley. Ustedes leerán esta ley. Entonces, por eso sabemos que en ese tiempo de Moisés, a las sagradas escrituras o a la palabra de Dios se le llamaba ley, ¿verdad? En Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 1 y siguientes, a la palabra de Dios se le llamaba libro de la ley. Dice, todo el pueblo se juntó con un solo hombre, como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. ¿Sí? Aquí ya se le dice el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. Ahora en el libro de Isaías capítulo 34 versículo 16 se le llama también libro de Yahvé. Se encontrarán unos con otros. Abran el libro de Yahvé y lean. Ven que no falta ninguno, así es, pues su misma boca lo ha ordenado y su soplo los ha juntado. A ver, lee este, Jare. Libro, El libro de Deuteronomio capítulo 17 y, no, versículo. versículo 18. Cuando suba al trono deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. Ahí está, así se la llamaba. A la palabra de Dios también se le puede llamar libro de los sacerdotes. Y en San Juan capítulo Capítulo 5 5 versículo versículo 39, 39. ¿cómo se le llama a la palabra de Dios? Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Entonces aquí se le llama escrituras. Escrituras. Jesucristo las llamó escrituras. Ahora, ¿qué nombre recibe la palabra de Dios en estos textos? San Mateo Ley, 26, en estos textos, miren, Pero a- así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. así se llama la palabra de Dios, En San escrituras. Juan capítulo 17 versículo 12 se le llama, mientras estaba con ellos cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse para que se cumpliera la escritura. Ahí está, en algunas ocasiones escrituras y en otras ocasiones escritura en singular. San San Mateo Mateo. 24:35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Ahí está, la palabra de Dios, también le podemos decir Palabras. las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras Pues es que fíjate, cuando en la iglesia se lee una lectura, ¿qué decimos? Palabra de de Dios. Dios o palabra del Señor. Señor. Palabra de Dios es cuando se está palabra de leyendo Dios, palabra del Señor. Así el es. Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. O una carta de San Pablo también. También Pero cuando lees el el Evangelio, palabra del Evangelio, Señor. palabra del Señor. Gloria a ti, Ujú. Señor Jesús. Primer libro de Macabeos, capítulo 12 versículo 9. No pretendemos con esto pedirles ahora que nos ayuden, pues los libros santos que están en nuestras manos son nuestro consuelo. Ahí De allí está. libros santos. Libros santos. Segunda de Segunda carta de Timoteo, Timoteo. capítulo 3 versículo 15. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra clave, sagradas Escrituras. escrituras. Ahora, en segundo libro de Macabeos, capítulo 8 versículo 23. Efectúo la lectura del libro santo y dando como consigna ayuda de Dios
encabezó el primer Segunda de Pedro 3:16, ¿cómo le llama en Segunda de Pedro? Escrituras. ¿Sí? Vámonos a ir rápido, ya nada más para que veamos. la carta de los Efesios. Sí, Carta de los Efesios 6:17 es palabra de Dios. Sí, aquí está, no la subrayé, pero se le llama palabra de Dios. En Daniel 9:2, palabra del Señor, o libros también, libros, y fíjense, la palabra del Señor ya en tiempos de Daniel. Luego en Esdras 6:18 se le llama el libro de Moisés, En también Esdras, en Esdras. en Romanos, Se llama Sagradas Escrituras en Romanos 1:2. En San Juan 5:46 al 47 se le llama escrito, escrito también. Ahora, ¿cómo se conocía o dividía el Antiguo Testamento? San Lucas nos lo dice, se dividía entre ley de Moisés y los profetas y los salmos. Fíjense, así se conocía y se dividía el Antiguo Testamento. Bien, ahora en San Juan 1:45 se dividía de la siguiente manera, la ley de Moisés y los profetas. En San Lucas 16 se conocía como Moisés y los profetas también. Así se dividía el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. La ley también se conocía como la ley. Ahora escribe con letra cómo se leen las citas que se presentan a continuación. Ya lo hicimos desde anterior. Aquí lo vamos a ver. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ahora, libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 2 al 3. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 y el versículo 8. es I, Así es, mira, aquí está, ¿ya viste? 1 y 8. Ahí está, esa es la prueba. Ahora, libro de Isaías, del Capítulo, capítulo 52 al versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12. Ahora sí, ahí está. Libro de Isaías, capítulo 52 versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12. Aquí ya nos le anotaron desde el capítulo 52, pero bueno, yo sí lo dije, fíjate. San Juan, capítulo 1 versículo 1 y siguientes. Evangelio de San Juan, capítulo 1 versículo 1 y siguientes. Aquí ya le ponen, fíjate, Evangelio de San Juan. Bueno, ya está más completo, ¿verdad? Libro de Apocalipsis, capítulo 3 versículo 15 y siguientes. Bueno, pues prácticamente, mira, parte B. Fin, ya acabamos, jóvenes. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el primer capítulo de la segunda parte de este. Muy bueno, ¿eh? ¿Eh? Como que vale repetición, ¿eh? Claro que sí, 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 Porque está buenísimo. pero fíjense que poco a poco se va intensificando la complejidad de las enseñanzas que nos va a dar el Padre Amatuli. Para la siguiente ya va a estar un poco más, más revelador, más intenso, ¿sí? Si este les gustó, esta presentación les gustó, imagínense la otra está mejor. Yo ya estuve viendo. Y está, como dices tú, María Cristina, bien interesante, aunque cosas que ya sabemos, pero ahorita vamos a ir reforzando y sabiendo. Repetirlas es increíble, fíjate, y recordar, Así es, así porque es. yo no agarro Biblia, entonces es puro, Sí, puro coco. exactamente, y pura práctica. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo y si no, ya vamos a hacer la oración para que nos vayamos en presencia de Dios también. Solamente alguien que quiera comentar, que le urja comentar y no se puede quedar sin comentar, adelante, abierto el micrófono. Que Sale, calle para Pablito. siempre. Sí. A ver, Pablito, adelante. Pues sí, me gustó sí, aprender esto de cómo buscar, ¿no? En la Biblia y esos, ¿cómo decir? Sí, mm, pues sí, ¿no? Todos los puntos, todas esas cosas que luego no se sabe y luego, como dicen, hay diferencia entre los protestantes y luego se puede confundir, ¿no? Que nosotros usamos la coma, ellos usan dos puntos.
Así es. Eso es importante tener presente. Sí, para estar confiados en que estamos representando lo correcto, pues también, ¿no? Con toda seguridad decimos que así es, porque pues ya está así establecido, pues, por la iglesia. Y ya nosotros podemos modificarle, pero sabiendo el fundamento, sabiendo lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Por ejemplo, Evangelio de San Juan, a mí también me gusta decir eso, Evangelio de San Juan capítulo 30 versículo del 34 al 40 algo así, ¿no? Pero sí podemos decir nada más San Juan, capítulo 30 versículo 36 al 42. Bueno, ¿alguien más? A ver, Diana, adelante, Diana. Pues yo no sabía, este, eso que, eso que comentaron, dónde empezaba el antiguo, perdona, el Nuevo Testamento. Yo no sabía que empezaba Sí, con la sí. muerte de No, Jesús. no está tan claro eso a veces, pero ya lo vimos, fíjate. Exacto, y entonces la verdad es que pues siempre se aprende algo A que nos sirve, ¿no? Entonces, a edificarnos también. exacto, y también aprender a buscar, bueno, yo no sabía todas esas formas de citar los versículos y los capítulos, yo nada más sabía el básico, ¿no? Que es el capítulo, bueno, el libro, el capítulo y el versículo y ya. O sea, pero todo lo que nos enseñaron hoy, la verdad es que está muy bueno saber. Sí, reforzamos. Fíjate que a mí también me gusta por eso, porque vamos reforzando. Entonces, Clara, ¿algo que quieres comentar, Clara? ¿Qué fue algo que te Lo gustó de que, ajá, de la enseñanza de hoy? que te hizo recordar. Ajá. Ahí está Clara. Creo Clara no tiene micrófono. No, no tiene audio. Bueno, muy bien. María Cristina, ¿quieres comentar algo? Nada, que estuvo muy interesante y Sí, que recordar es importantísimo. sí, sí, sí. Remembrar mucho más, ¿eh? Que Así es. los felicito como siempre, ¿eh? Vamos, y fíjense que vamos practicando, es lo que a mí me gusta también, ir practicando y vamos reforzando. Muy bien, entonces vámonos en presencia de Dios, vamos a hacer la oración, ¿sí? Pablito nos la A dijo. ver, Pablito, ¿puedes hacer la oración, Pablito? Sí, en el Adelante. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Sí. te pedimos nos bendigas esta noche a nosotros y a nuestras familias. Permítenos descansar en paz en tu presencia, teniendo en mente lo que este día nos has permitido vivir y aprender. Te pedimos que nos des la capacidad para retener y recordar lo que hoy hemos aprendido. Que bendigas a todos los que no pudieron estar, a todos los que estamos aquí y hagas que seamos más cada vez los que tomamos este curso. Amén. 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 En el nombre Del Así sea. del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Mis estimados, qué Adiós. gusto verlos y nos estamos viendo la próxima. A ver quién puede Nos acudir. estamos viendo, ¿eh? No Vaya. nos abandonen tanto, ¿eh? No. Gracias, Que estén hasta bien. luego. Bye. Saludos a la familia. Saludos, queridas Igualmente, bye. familias. Bye, 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 bye. Dios.